Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, de donde están saliendo estos videos. Y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Y seguir estudiando. Hay mucho que estudiar, que aprender de acá, cómo mejorar nuestras vidas, que es el propósito de estudiar la Biblia. Porque decía el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito de guardar la palabra o vivir la palabra para ser santos, para no pecar contra Dios. Porque si estudiamos, leemos, memorizamos, compartimos palabra y todo, pero nosotros no aplicamos nada, no guardamos nada, estamos perdiendo el tiempo, porque lo más importante de la palabra es la obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, con obedecer la palabra, dice el versículo 9 del mismo Salmo 119. Esto es clave. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es lo que cambia vidas, lo que transforma vidas. Es la palabra de Dios. Cuando la aplicamos, la obedecemos, la compartimos, la vivimos. Eso es lo más importante, no es lo más importante escuchar la palabra. Y salimos, como dice en Santiago, como el oidor olvidadizo. Se fue, se miró en el espejo y vio sus fallas, pero se olvidó y se fue. Así es el oidor olvidadizo, no como el hacedor de la palabra. Y se nos pide es que seamos hacedores de la palabra, porque Dios quiere bendecirnos, pero el estorbo somos nosotros porque no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y he dicho algunas veces, si yo logro colocar en ustedes el hábito piadoso de leer las Escrituras, de estudiarlas, yo he logrado algo con estos videos. Y si es que alguien de los que escucha también dice, yo voy a compartir esta palabra también y todo eso, estamos logrando un propósito y ustedes pueden hacer la obra allí. Si comparten esto es parte de un ministerio para que todos estemos participando en la expansión del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero bien, veníamos hablando hace 8 días de la resurrección de Jesucristo, importantísimo, pero tenía que nacer, tenía que vivir, tenía que morir y resucitar. Pero llegó hasta la resurrección, que es la clave de la justificación. Si uno se pudiera justificar por otros medios que no fuera la resurrección, Jesucristo no habría resucitado. Pero resucitó, murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación, cumpliendo la ley, porque la ley no justifica a nadie. La ley no va a justificar, la ley no va a pasar por alto nada. Así que todo esto es muy importante y hoy he querido hablar un poco más de la resurrección, encontrando algunas cositas y especialmente aplicando un poco hacia nosotros lo que es la resurrección. Y quiero comenzar desde Génesis capítulo 15, porque toda la batalla y todo se anunciaba aquí en este versículo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento, siempre con gratitud en nuestro corazón y agradecido por la palabra que no nos dejó a nuestra propia imaginación, sino que dejó todo escrito. Tampoco es para que escribamos sugerencias o alguna cosa, no. Porque entendiendo primero esto, dice Pedro, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron esto. No es para opinar, no es para discutir, no es para pelear ni nada. Es la toma o la deja, en otras palabras. Gracias, Padre, porque podemos nosotros leer,
escudriñarla, aplicarla, compartirla, ayudar a otras personas. Porque esto es muy importante, las cosas que han sucedido, el sacrificio que usted hizo. Esto nos toca ahora a nosotros llevar ese mensaje, ser testigos de la resurrección fue lo que más se les pidió a los discípulos. Y nosotros también, aquí nos tiene, Señor, y ayúdenos, despierte nuestro espíritu, toque nuestros labios como lo hizo con Isaías. Y saldremos con los seguidores de Saúl allá en Primera de Samuel, a quienes usted tocó el corazón, salieron a la batalla. Y eso necesitamos, un toque suyo para salir y hacer la obra. Padre, muchas gracias por este tiempo y pidiéndole que el Espíritu Santo, como siempre, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice la palabra, y pondré enemistad entre ti, le está hablando la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se nos habla de que va a haber una batalla y se habla también quién la ganaría. Porque una herida en el talón o en el calcañar no es mortal. Y quizás esta haya sido la muerte de Cristo y quizás la celebraron tremendamente, lo hemos vencido y todo. Pero un golpe en la cabeza es mortal. Y ese fue el que le aplicó Cristo con la resurrección al levantarse de los muertos y quitarle todo poder y autoridad que tenía el diablo, como vamos a ver ahora. Entonces la resurrección no es cualquier cosa y librar de la muerte a todos los que estábamos por el temor a la muerte esclavizados ahí. Porque ahora la autoridad la tiene Jesucristo, Él tiene las llaves al levantarse de la tumba. Fue extraordinario todo esto. Y aunque Satanás fue vencido, es uno como un candidato cuando pierde, que por lo general no reconoce que ha perdido. Y Satanás no es el que se da por vencido y reconoce la derrota ni nada. Él sigue luchando. No es cualquier cosa. Así que desde aquí comenzó Satanás, la simiente de la serpiente. Te herirá en el calcañar. Y Satanás no esperó llegar al Calvario, como Jesucristo tuvo que llegar allá, meterse al ring y pelear el último round que necesitaba. Satanás comenzó desde el principio, desde ya, buscando destruir la descendencia por la cual vendría el Mesías. Y uno de ellos era David, porque de David vino Jesús según la carne, dice la Escritura, por ahí en Romanos capítulo 1, versículo 3 o 4. Y Jesucristo en Apocalipsis dice, yo soy del linaje de David. Entonces, cuando supo quiénes eran de dónde vendría de la descendencia de la que se levantaría Jesucristo, trató de destruirla. En una ocasión, una mujer llamada Atalía, por poco destruye toda la descendencia. Y dejó solamente un niño llamado Joás. Pero Satanás trató de, él no esperar a llegar al día de la pelea, sino destruir antes, y utilizó mucha gente. Vimos el miércoles Herodes tratando de matar a Jesús, los fariseos tratando de matarlo a él también, escribas, sumos sacerdotes, todos tratando, y utilizó a más de uno tratando de destruirlo, porque tal vez entendía, si llegamos al último round, yo lo voy a perder. Y ahí lo perdió. Entonces la resurrección es el triunfo, es la victoria que obtuvo Jesucristo y derrotó definitivamente al enemigo. Pero este sigue luchando. Este no ha muerto, todavía está sentenciado, pero todavía no ha sido encadenado. Un día será encadenado por 1000 años, suelto, y después sí entrará definitivamente por una eternidad al lago de fuego y azufre. Pero entonces esta es la batalla que se llevó y eso tiene sentido. En Hebreos capítulo 2 dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, versículo 14.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Pero ¿dónde tuvo que llegar? Por medio de la muerte fue el golpe en el calcañar, pero luego fue el golpe que le propinó Cristo a Satanás con la resurrección. Y fue cerrando con broche de oro, porque en Isaías 53 dice en uno de sus versículos, dice, hablando Dios, veré el fruto de la aflicción de su alma y quedaré satisfecho. Y creo que la satisfacción de Dios, que verdaderamente fue un sacrificio completo y perfecto y quedé muy complacido, es que lo levanta. Tremendo todo esto. Así que él participó de lo mismo, de carne y hueso. Le voy a leer en esta versión lo que dice acá. Dice, bendito sea... no, esta es otra versión, pero leyéndola dice que él participó de carne y hueso, igual que cualquier persona, para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, y socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Y si pasamos un poquito más adelante, llegamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Está hablando Juan y miró para ver quién era el que hablaba, hablándole acá en las iglesias. En el versículo 17 dice Juan, cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, tengo la autoridad de la muerte y del Hades acá. Esa autoridad la tenía Satanás, pero ha sido derrotado y le quité el llavero, y ahora sí, porque Satanás, si él tiene las llaves de la muerte y del Hades, ahí nos dejaría y no resucitaríamos, pero se levantó Cristo, las primicias de los que durmieron es hecha, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15. Se levantó, lo derrotó y le quitó la autoridad. Las llaves son símbolos de autoridad. Yo veo que cuando alguien muy importante, un embajador o alguna cosa llega acá al Ecuador, llega a Quito, le dan las llaves de la ciudad como autoridad y esto. Ahora las tiene Jesucristo. Yo fui el que estuve muerto y vivo para siempre y tengo las llaves. He vencido, lo he derrotado y todo. Entonces esto nos da a nosotros una tremenda seguridad para estar tranquilos y descansar en Dios, que es lo más importante. Veamos por acá en Primera de Pedro la importancia de la resurrección de Jesucristo en el versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que esto nos dio a nosotros una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Una esperanza muerta no es esperanza, pero dice, nos hizo nacer de nuevo para darnos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, porque Él no está muerto sino vivo, y la esperanza que tenemos es viva también, es real. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto tiene mucha importancia. Y la resurrección de Cristo es lo que le da sentido a lo que yo estoy haciendo aquí.
Si Cristo no hubiera resucitado, estos videos no servirían de nada y yo tampoco los haría porque es pérdida de tiempo. Todos estamos en pecado si Cristo no resucitó. Leímos hace 8 días. Entonces, qué importante que nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, bienaventurada, por medio de la resurrección y para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nosotros no entendemos las riquezas que tenemos. Sin embargo, por este mundo pasamos como solo mirando al piso y como recogiendo tuercas y tornillos, que es lo que hace uno después de los 40 años, les digo yo por acá. Pero no miramos muy arriba, como dice en Colosenses el apóstol Pablo, Colosenses 3. Si hemos muerto y resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque lo nuestro está arriba. En Filipenses 3:20 dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero tratamos de vivir y invertimos tanto tiempo en este mundo como si fuéramos a pasar una eternidad aquí, y aquí nosotros estamos de paso nada más. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, igual como dijo Cristo allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que dice Tito capítulo 2, porque no solamente aquí se nos habla de una esperanza bienaventurada. Aquí donde leímos, nos hizo renacer para una esperanza viva, porque Él está vivo. Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una esperanza viva y una esperanza bienaventurada, esperando a Jesucristo, el Salvador nuestro. Entonces la resurrección tiene mucho sentido, no es tan solo como para la justificación, como dice Romanos 5:24, resucitó para nuestra justificación, que es lo más importante, pero las cosas que hemos leído son muy importantes, una esperanza viva y para una herencia gloriosa. Esas son cosas que uno dice, no, pues tiene sentido, y cuánto costó también cuánto costó la salvación nuestra, y Cristo tener que llegar hasta lo último, hasta la resurrección, para poder justificar a un pecador. Entonces es donde yo le hablo a la gente, si hubiese un solo medio de podernos justificar o presentarnos inocentes delante de Dios, Él no habría resucitado. ¿Para qué? Es decir, presentarnos santos, sin mancha, delante de Él. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre permanecerá delante de mí, ha dicho el Señor. Siempre está esa mancha ahí. Y lo único que nos limpia, según la palabra de Dios en 1 Juan 1:7, dice, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos limpia, es la sangre de Jesucristo, extraordinario, porque ni la lejía, que es un ácido que según entiendo sacan de la ceniza, pero es un ácido, ni eso puede sacar. Si eso sacara el pecado, Jesucristo no había muerto, no hay cómo. Bien, aquí me gusta lo que dice en Romanos capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos,
para el Señor morimos. ¿Por qué? Dice el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos y de los vivos, y Él será el juez que juzgue a vivos y muertos. Ahora, volvemos a leer el 8. Pues si vivimos, para el Señor morimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque para eso Él resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que viven y de los muertos también, de todos. Tremendo es todo esto. Así que esto sabemos que somos del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivos o muertos nos da lo mismo, porque Él murió y ya resucitó nuevamente. Entonces esto es muy importante. Y vemos en 2 Corintios, en el capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esto tiene un propósito, la resurrección de Cristo. Si yo he muerto por ustedes y he pagado la deuda y todo, es para que los que estén vivos de aquí en adelante ya no vivan para ustedes, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes, que es Jesucristo. En otras palabras, ustedes han sido comprados por precio y deben vivir para aquel que murió y pagó y resucitó por ustedes. Ya nosotros, yo a veces pienso, no tenemos cómo decir no puedo ni tampoco quiero, porque ya no tenemos esa autoridad. Alguien nos compró y tenemos que ser siervos o esclavos de aquel que nos compró, siervos de la justicia. Esto no es cualquier cosa. Así que entendiendo esto, dicen primero los Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. Y el precio fue tremendo, fue la vida de un inocente. Es la sangre preciosa derramada de un hombre como un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien que no pecó, por eso es una sangre preciosa. El precio que se pagó fue ese. Y hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Entendamos eso. Este cuerpo es de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Y está para servirle al Señor, para que los que viven ya no vivan para sí, ya yo no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, por Jesucristo y para Jesucristo. Cuando entendemos esto y lo llevemos a la práctica, tal vez pudiéramos repetir lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por nosotros. Así que ya no vivo yo, ya yo no me pertenezco, yo le pertenezco a otro. Y el precio que se pagó en 1 de Pedro 1:18 dice, porque habéis sido comprado por precio. Y el precio que se pagó no fue con piedras preciosas, oro, plata y esto, sino con la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando yo logré entender, recién convertido,
que he sido comprado, que yo le pertenezco a otro. Antes le pertenecía a alguien, otro padre espiritual, pero en un momento de mi vida, Cristo me pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Y fui comprado y ahora le sirvo a Él. Antes le serví al mundo y todo. Yo les he dicho, a los 33 años estuve leyendo el primer versículo. Ahí empecé yo. Pero entendí que yo había sido comprado y que el precio, después seguí entendiendo cuál fue el precio que se pagó. Y dije, ¿tanto? Yo no merecía tanto, que pagara un precio tan tremendo. Ahora Él nos habla, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande como la que se logró y la justificación por medio de la fe en Jesucristo, para que un pecador pueda ser justificado o pueda ser presentado inocente delante de Dios? Esto no es cualquier cosa, así que es un aleluya a la resurrección de Jesucristo. Y nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, el mejor donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tú has sido